Ok, hoy estamos a 1 de abril de 2025 en Biomatemáticas 2. Más una advertencia: en algunos países el 1 de abril es el Día de los Ojos. April Fool es en inglés. Tanto que hace como 15 años más o menos, es un poco más, serán 20 años tal vez, presentaron en la televisión francesa el 1 de abril un documental que demostraba que nunca habían ido los astronautas del Apolo a la NASA. No, Stanley Kubrick en estudio. La presentaron en la televisión francesa el 1 de abril. Es lo que se llama un falso documental. Mockumentary le dicen en inglés. Se llama un documental falso. Mucha gente cree que es cierto. Es verdadero y no, es puro cuento. Bueno, lo que vamos a ver hoy no es puro cuento. Hemos estado hablando de la derivada de funciones no lineales. Y la última regla que vimos fue la regla de la cadena, que se usa en funciones compuestas. Entonces decíamos que la derivada o f' de g de x es la derivada de dx de g de x por la derivada en x de f de x. O sea, la derivada de la... Bueno, pues también decimos que funciones compuestas es como decir f compuesta con g. Sería la primera función, la segunda función, la primera función, la segunda función, o la función de adentro y la función de afuera. Podemos definir la regla de la cadena de la derivada de funciones compuestas como el producto de la derivada de la función de adentro por la derivada de la función de afuera, o la derivada de la segunda función g de x por la derivada de la primera función. Pero como esto es un producto, pues también podría ser d en dx de f de x por d en dx de g de x, porque el orden de los factores no altera el producto. Pongámoslo incluso así. Sería la de f' compuesta con g' es igual al producto de las derivadas de cada una de las dos funciones compuestas. Vamos a ver hoy como ejemplo de funciones o como tipo de funciones más bien. Recordemos que hemos visto la derivada de funciones f de x de potencia, que sería, por ejemplo, x a la n. Decíamos, hemos dicho que la regla de la derivada de funciones de potencia o f' de x de funciones de potencia, o pongámoslo como lo pusimos aquí, la derivada
en x de f de x sería el producto de la potencia por los valores de x elevados a la potencia menos 1. Es la regla de potencia, es la regla de la derivada de funciones de potencia de f de x de potencia. Donde hemos probado n han sido hasta el momento números enteros. Cuando vemos teoría de conjuntos, con la z representamos al conjunto de los números enteros, positivos y negativos. Bien, hasta ahorita la hemos visto así. La derivada de funciones de potencia, donde la potencia es un número entero que puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces, cuando es negativo, sería el inverso de x. Pero, ¿qué sucede si nos encontramos con una función que fuera, recordemos que f de x es igual al valor de y, el valor de f de x es y, para cada x es una función. Entonces, si podemos también poner aquí f' de x como igual a y derivada. Entonces, es decir, la derivada de y sería f' de x igual a toda esta función. Nada más para recordar que las funciones las representamos ya sea con f de x en términos generales o como el valor de y. Esa sería la función, esa sería la derivada de la función y'. Y' es otra forma de escribir d de x de f de x. Esto entonces sería igual a y'. Pongamos que una función y está definido el valor de y por la raíz cuadrada de x, no por x solo, sino por la raíz cuadrada de cada valor de x. Cuando x es 1, y sería 1. Cuando x es 2, y sería 1, 41, 42, la raíz cuadrada de 2. Si x fuera 9, y sería 3, me da un número más fácil, una raíz más fácil. Si x fuera 2, ya me salté. No, si x fuera 4, y sería 2. Si x fuera 9, y sería 3. Si x fuera 16, y sería 4. Si x fuera 25, y sería 5. Otra forma de escribir esto entonces, a ver, si x es igual a 4, si x es igual a 2, sería la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. O 2 al cuadrado es 4. Otra forma de representar esto sería como, lo voy a poner hacia abajo, lo voy a poner hacia abajo, es y cuadrada es x, y la x es más bonita, quedó arriba, es una x. Ahí está. Lo mismo. Van con lo mismo. Ok. Entonces, la función podría ser y cuadrada igual a x. ¿Qué sucede si nos interesa entonces la derivada de y? O sea, la d en dx de la raíz cuadrada de x.
Otra forma en que lo podemos poner sería entonces la derivada en x de y cuadrada sería igual entonces a la derivada en x de x. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya no tenemos como aquí, de un lado de la igualdad, de x de y del otro lado el resultado, sino que del lado izquierdo de la igualdad tenemos una derivada y del lado derecho de la igualdad tenemos otra derivada. Bueno, no nos queda más que resolver ambas. Así. ¿Y cómo son? Bueno, pues en este caso resulta que finalmente y cuadrada es una función que sería esto esta y es esta, sería raíz cuadrada al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado, porque y es esto. Entonces es una función dentro de otra función, en otras palabras, una función compuesta. Entonces aplicamos la regla de la cadena. Aquí aplicamos. No, aquí no, acá adentro. Aquí aplicamos la regla de la cadena. ¿Y cómo la aplicamos? De la izquierda. En este pedazo de aquí. Aquí aplicamos la regla de la cadena. Bien. Entonces, tendríamos que d en dx sería de y cuadrada será igual a... ¿Cuál sería la derivada de eso? Pues es la regla de la potencia. ¿Sí? Entonces sería 2 por y a la 1. ¿Sí? Esta es la derivada de la función de afuera. De la función de afuera sería entonces en esta expresión primero la derivada de lo de afuera, de x de f de x, y luego la derivada de lo de adentro. Y adentro, ¿qué tenemos? Pues aquí. ¿Sí? Entonces sería la derivada de y en dx. La derivada de y es la derivada de y en x. Ahora un problema es que aquí tenemos todavía y. Vamos por partes. Ok. Tenemos entonces ya esto. Vamos a ponerlo aquí. 2 y por y en dx. Y esto que está aquí es esto. Nos falta el otro lado de la igualdad. Esto tendría que venir, lo voy a poner con ese azul para que no se confunda, este de aquí. ¿Y quién está del lado derecho? Pues la derivada de x en dx, o la derivada en dx de x. ¿Y cuál es la derivada de x? ¿No la hemos visto, La derivada de x. Solita. ¿Por qué es uno? Porque... Palabra de Dios. Por dogma de fe. Porque así viene en el libro de matemáticas de cálculo. No, a ver, piensa. Recordemos, le voy a quitar el paréntesis. ¿Sí? Esto, x, ¿a qué es igual? Bueno, aquí tenemos y al cuadrado. ¿Sí? Aquí también hay una potencia. ¿Cuál es? 1. Quiere decir que aquí la potencia dijimos que es cualquier número entero. Y el primer número entero es 1.
es un número positivo. El primer número negativo entero es menos 1. Pero en este caso, aquí tenemos la potencia de 1. Finalmente es una derivada de una función de potencia. ¿Cuál es entonces? Vamos a ponerlo acá. ¿Cuál es la derivada de x a la 1? Sería 1 Por x a la 0. por x a la 0, y x a la 0 Eso. es más, déjenme ponerlo aquí mejor para que hacemos el huequito. La derivada, ahí está el signo de igual, un poquito largo, pero lo mismo, es entonces 1 por x a la 1 y 1 por x a la, no, a la 0, y x a la 0 es 1 por 1, 1. Pongámoslo así para que se note que es un 1 en una raya vertical. ¿Ves? Para x al cuadrado igual a x, la derivada en x de x cuadrada será igual a la derivada en x de x, que es entonces 2y por dy de x igual, del lado izquierdo, la derivada del lado izquierdo es igual a la derivada del lado derecho, que es 1. Ya llegamos hasta aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos la. Vamos a seguir con el B. Tenemos entonces que 2y por dy en dx es igual a 1. Bien. ¿Qué sucede si dividimos todo entre 2y? Aquí como estoy multiplicando, pues este también afecta a este de y. Bueno, puedo dejar aquí nada más el 2y por dx. Pues ¿esto qué es? Esto es igual a 1. Y entonces, ¿qué queda? Queda que dy en dx será igual a 1 medio de y. Un medio donde el medio está multiplicando a la y. Y la y, ¿quién es? La raíz cuadrada. Bueno, aquí recuerden, este es potencia 1, no es derivada, porque lo puse en azul. Es potencia, no es la derivada. Si hubiera puesto en verde sería y'. Entonces, y es igual a raíz cuadrada de x. Palabras aquí sería 2 que multiplica a la raíz cuadrada de x. Bien. Ok. Entonces tenemos que dy en dx sería igual a un medio. ¿Y cómo puedo poner la raíz cuadrada de x? Que está como denominador en esta fracción. Es 1 entre 2 raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x está abajo. Podría dividir arriba, fuera de la casita. Y no le gusta estar encerrado. ¿Cómo lo tengo que poner acá? Sería x a la menos 1 medio. X a la menos 1 medio. Eso, dos formas de ponerlo. Es decir, la raíz cuadrada de x es igual a x, es 1 entre raíz, estoy usando el x azul, no, vamos a poner azul mejor para que se distinga. 1 entre raíz cuadrada de x es igual a x a la menos 1 medio. Esto como la regla. Nada más que aquí está siendo multiplicado por 2, por eso vamos a poner el medio.
Aquí nada más el puro cociente. Entonces ya tendríamos la derivada en x de y cuadrada igual a la derivada en x de x. La derivada en x de y cuadrada es de y en dx y la derivada de x en x es 1/2 de x a la menos 1/2. Lo que hicimos fue derivar ambos lados de una igualdad donde teníamos una derivada del lado izquierdo y otra derivada del lado derecho. Una derivada es igual a otra derivada. Una igualdad entre dos derivadas. Y a esto es la que se conoce como derivada o diferenciación. También una forma de llamarla la derivada es diferencial. De ahí que hablemos de las diferenciales. Diferente a la del carro, el diferencial, que es un intro de la transmisión. Es una derivada o diferenciación que el lado derecho depende de la derivada del lado izquierdo. ¿Sí? El hecho de que haya una derivada aquí implica que haya otra derivada del lado derecho. Y eso se llama diferenciación implícita. Lo interesante es el resultado. 1/2 de x a la menos 1/2. ¿Dónde hemos visto esto? Donde esto es la derivada de x a la 1. ¿Sí? Ok. Pero teníamos acá que decíamos que era una derivada de función de potencia. Finalmente, entonces, todo comenzó con la nave de otra galaxia. No. Todo comenzó porque teníamos una función de raíz cuadrada o de potencia del lado izquierdo. ¿Cuál sería la derivada de esto si consideramos que la raíz cuadrada se puede expresar como potencia negativa? Podríamos aplicar la regla de la potencia tenemos que y es igual a raíz cuadrada de x. Entonces la derivada en x de y o y' será allá, esto de aquí, la potencia es igual a x a la menos 1/2, la raíz cuadrada. Bueno, aquí lo que se tiene una barbaridad, entonces fijamos, ahí está, ya, la raíz cuadrada es esta. La potencia, déjenme ver, ok, sí, ya. Tenemos entonces 1/2 de x a la 1 menos, a la menos 1/2 es n menos 1/2, perdón. Es menos 1/2. Es a la 1/2, perdón, es a la 1/2. Me equivoqué. Sí, estoy haciendo. El negativo se estaría en el cociente. Sí, me hice bolas. Yo solito me hago bolas, no necesito ayuda. Raíz cuadrada. Okay. Esto es así, por eso es el negativo. El otro es la raíz cuadrada de x solita es igual entonces a x a la 1/2. ¿Ok? X a la 1/2. ¿Qué es lo que tenemos acá? X a la 1/2, no x a la menos 1/2. X a la menos 1/2 es cuando está en el denominador. Acá estaría la raíz del numerador. Por eso es que la potencia es más 1/2. Entonces, y es igual a la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, y es igual a x a la 1/2. La derivada de y sería
la potencia, 1 medio, por x a la 1, otra vez insisto, no traigo los índices, a la 1 medio menos 1. ¿Y cuánto es? La derivada en x de y es igual a 1 medio por x a la menos 1 medio. Tanto tenemos programado. Es lo mismo. Finalmente. Y con eso terminamos por hoy.